Bueno, somos la banda Unbounded Terror, somos una banda pionera en el death metal en España. Fuimos la primera banda que editamos un disco de death metal en 1992. Luego ya hubo otra, que fue una de Sevilla, que se llama Necrophiliac, y ya en el 92 ya hicimos una gira por toda España. Estamos hablando de una época que todo era mucho más difícil que ahora, en la que se vendían discos y realmente esto se editó en disco, en casete y en CD. CD también era nuevo en el 92. Y bueno, estamos todavía activos. Tuvimos un parón del 93 al 2019, porque yo me dediqué a otras bandas y eso, hasta el día de hoy. Hemos sacado ya 4 discos y ahora el nuevo disco sale el 1 de abril a través del sello Strength Music, que es un sello de Madrid que se dedica al death metal. ¿Cuáles fueron los inicios y por qué despegamos este género que todavía estaba muy underground en aquella época? Pues porque yo vengo de los 80 escuchando heavy metal y vine a hacer los diferentes estilos, entre ellos el thrash. Ya me gustó mucho la agresividad y luego vino el death a nivel europeo y a nivel americano. Y yo tenía un amigo que se dedicaba a distribuir cintas de estas bandas que sacaban su demo. Entonces a mí me encandiló pues el sonido duro y tal, y monté la banda. En los inicios tenía un nombre bastante ridículo, como era Putrefact Monstrosity. Hicimos una demo y como todas las bandas hacían en aquella época en el death metal, y es verdad que en el 92 ya había un crecimiento del death metal mundial, pero realmente cuando fue grande fue en el 95, 96, 98. Recuerdo que una compañía de Madrid nos ofreció grabarlo, lo grabamos en unos estudios que se llaman de grabaciones, donde estaba la gente de Sunflowers, que estaba el batería de Sunflowers y el teclista de Sunflowers, y fue, imagínate, se llama de grabaciones y nosotros lo inauguramos con este disco, con el Nest of Affliction. Fue una experiencia brutal, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Antiguamente tenías que grabar en esos rollos grandes y tenías que tocar, ¿no? Y si hacías un fallo tenías que volver a repetir la guitarra. No había el corta y pega, ni había nada de lo que hay ahora. Era todo muy básico. Entonces todo era un reto, ¿no? Teníamos que grabar allí, pues teníamos que ir con los temas bien ensayados y bueno, fue una experiencia, pues realmente, pues para la edad que teníamos, pues como un sueño, ¿no? Un sueño de tu banda va a sacar un disco, y de hecho el primer disco de death metal en España. En el 2019 volvimos otra vez con el Fate in Chaos. ¿Qué es lo que me impulsó? Pues bueno, yo estaba con otras bandas, de hecho tengo Golgotha y tengo otras bandas, y recuerdo que me escribieron de Australia una persona y me dijo: oye, ¿puedo hacer camisetas del disco primero que ha quedado como una joya, como algo de culto en el mundo del death metal? Y yo dije, sí. Y este mismo tío me dijo: ¿y por qué no vuelves a montar un Unbounded Terror? Que el death metal está otra vez en auge. Bueno, pues se me encendió la chispa y lo monté. Lo monté yo solo, me busqué otros miembros y sacamos el Fate in Chaos con la misma compañía del pasado, y tuvo un éxito bastante grande. Mucha gente que lo escuchaba en el 92 se puso muy contenta, y nuevos fans jóvenes lo aceptaron. Lo que pasa es que era más difícil, porque nosotros piensa que hacemos old school death metal. El school death metal es aquel oscuro death metal que se hacía en la vieja escuela en los 90, ¿vale? No se ha ido, claro, como todo ha ido evolucionando de una manera, tanto el death como cualquier música, que si más técnico, que si diferente, que si influencias de aquí, que si influencia, nosotros seguimos siendo old school death metal, seguimos haciendo el brutal death metal, el oscuro death metal de los años 90. Bueno, el Fate in Chaos fue una evolución. Sí, fue una evolución, pero tengo que matizar una cosa. Fue una evolución, es un LP que es más oscuro, más duro, la gente le ha gustado mucho, pero hay algunas partes que tienen más melodía que lo anterior. De ahí es lo que os he contado antes. Os he dicho que a veces en el death metal hay influencias de otros sitios. Entonces puede ser que ahí, con que estaba grabando otro LP a la vez, que era el de Golgotha, pues a lo mejor se me mezclaron algunas cositas. Pero os puedo asegurar que el día 1 de abril sale el nuevo álbum y es totalmente diferente. Volvemos otra vez a las raíces. Antes todo era más puro, o sea, si hacías thrash, si hacías old school, si hacías metal, o si hacías death metal. Ahora
los grupos de death metal fusionan mucho con otros estilos y a veces pues te pueden llegar a confundir. Luego también lo que ha cambiado mucho en la escena, muchísimo, muchísimo, es la cantidad de bandas, saturación de bandas y saturación de estilos y fusiones en la rama del metal, ¿no? Un grupo te puede estar haciendo una canción que empiece heavy metal y acabar haciendo grindcore. Y eso a veces pues te puede llegar a confundir. Pero bueno, básicamente para una persona como yo que vivió los 90, el cambio más grande que ha habido de metal en estos años es esa, la fusión de muchos estilos llevadas a extremos que a veces no tienen ni sentido. Es un álbum que nos ha quedado muy, muy, muy completito, con una nueva formación. Bueno, seguimos a Andreu a la voz y el bajo y yo a la guitarra, y luego otro miembro a la batería que se llama Elber. No, perdón, vuelvo a repetir porque me he equivocado de nombre. Pues sí, sacamos un nuevo álbum el 1 de abril, mucho más oscuro. Volvemos a nuestras raíces, más death metal, más old school, con un sonido mucho más brutal, en el cual pues ha habido un cambio de formación. Seguimos estando Andrew a la voz y al bajo, yo a la guitarra y un nuevo batería que se llama Angel. Ya estamos en ello, el LP sale en abril, de hecho ya podéis escuchar 2 adelantos, tanto en todas las redes sociales como en YouTube. Y nada, espero que os guste porque es verdad que hemos puesto mucho empeño en ello, y las críticas que estamos teniendo son que Unbounded Terror ha hecho un cambio mucho a mejor, ¿no? O sea, es abismal. En este LP me concentré mucho en hacer algo mucho más oscuro y más que sonara a nuestras raíces. Los procesos de grabación de este disco los hago yo siempre todos. Yo compongo, hago todo en casa, tengo un estudio, se llama Black Knight Studios, hago todas las demos, y una vez completadas las demos se las paso al batería, el batería graba las baterías, yo grabo todas las guitarras, Andrew graba el bajo y la voz, pero vamos, básicamente toda la composición es mía, o sea, todos los temas, arreglos y producción son míos. Y luego lo llevamos a mezclar, en este caso lo hemos llevado a mezclar a Italia, a un productor que se llama Davide, que es un tío que entiende mucho el death metal y que ha sacado un sonido que realmente es el que quería. El álbum, normalmente como cuando está compuesto por uno mismo le gustan todos los temas, pero sí que hay un tema que es especial y que me gusta más, que es Fire or Dying. Es un tema que para mí es el tema que lleva que puede resumir todo el álbum. En ese tema está metido, en esa canción, en ese tema está metido todo el álbum. Lo que es agresividad, lo que es técnica, lo que es brutalidad, todo está ahí. Pero bueno, escuchas ese tema y sabes lo que vas a oír después. Agresividad. Sí, hemos grabado un videoclip nuevo del tema Divine Virtue, que es el tercer adelanto que ha salido del disco. Es un tema también muy parecido al que he comentado antes, el Fear or Die, también, que es la esencia de lo que es Unbounded Terror en la actualidad. Y bueno, va a ser un vídeo de death metal. Un vídeo de death metal es que no tiene muchas florituras, ¿no? Vamos a estar ahí los tres tocando, con imágenes muy pam rápidas, para que sea tan agresivo como la música. Pero bueno, será una sorpresa. Hoy en día es muy importante grabar un videoclip, porque la gente tira mucho del YouTube, más que del Spotify. A la gente le gusta pues poner vídeos, ver a la gente que toca esas canciones que a le gustan, y el YouTube es una herramienta que la verdad para promocionar las bandas es muy importante. Sabemos que ni YouTube ni Spotify ni todas esas cobramos ni un duro, pero bueno, es una herramienta de dar una promoción gratuita a nuestras bandas, y sí que es importante, el videoclip es muy importante. De hecho, a mí me gusta ver videoclips de mis bandas preferidas. Bueno, pues ahora venimos de una recién gira con una banda bastante importante del de metal, Purtenance, y ahora nos queda todavía la segunda parte de la gira, y una de ellas que más nos gusta es un festival en la República Checa que se llama Oscene Fest. Es uno de los festivales más importantes de death metal mundial, ¿no? Allí, quien pasa por allí ha pasado ya por los mejores festivales. Y luego tenemos otra segunda gira que vamos a pasar por países como Francia, vamos a hacer pues muchas ciudades de España a partir de septiembre, octubre, noviembre, y algún que otro concierto por Alemania y algún que otro por ahí, por esos lares. Después de tantos años tocando en directo, no solo sentimos la adrenalina, es que nos cansamos más. Claro, la verdad es que estar encima del escenario te crea una adrenalina especial, es como
no son nervios, yo nunca me he puesto nervioso por tocar, pero es esa emoción, el sentir los vatios del sonido, ver el público delante y tú intentar darlo todo, pues eso ya te crea una adrenalina, que creo que es necesaria tener esa adrenalina, porque como salgas sin adrenalina no vas a tocar, la gente se va a dar cuenta de que no estás pasando gusto, sino tienes que estar ahí a tope, ¿sabes? Con adrenalina, demostrar que estás pasándotelo bien encima del escenario para que los de abajo también se los quieran pasar bien. Es muy importante ensayar los 3 miembros, mirarnos, saber en cada momento cómo actuar, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, qué es lo que tenemos que hacer, lo que no hacer. Pero bueno, por mucho que te prepares, al final las giras cansan, o sea, al final cansan, porque estás tocando 1 hora de concierto, pero a lo mejor luego te tiras 15 horas para llegar a otro sitio y la verdad es que cansan. Y físicamente pues intentamos pues eso, estar bien, sanos, somos personas bastante sanas y entonces eso nos ayuda mucho. No hacemos esas giras que hacían los Mötley Crüe o esa gente tan desbaratadas, no creo que pudiésemos. ¿Qué hace que un concierto sea memorable para la banda como para el público? Pues que todo vaya clavado, que nosotros estemos a gusto encima del escenario con el sonido, y es cuando los músicos estamos a gusto encima del escenario, es cuando más demostramos al público lo a gusto que estamos, y ellos igual. La ilusión de llegar a un sitio y encontrarte gente que le gusta tu música, terminar un concierto y que ellos te estén diciendo cosas tipo, oye, pues tu canción me ha gustado mucho, o esto, yo recuerdo cuando era joven la escuchaba. Todo eso es lo que realmente emociona. Realmente estamos aquí para pasarlo bien, no ganamos dinero con esta música, pero lo pasamos bien y eso es muy importante. Lo dicho, estar encima del escenario, estar a gusto, poder tocar, que todo suene bien y de esa manera la gente se da cuenta que estás a gusto. El Grammy para nosotros es un espacio muy importante. Nos da la oportunidad de tener unos locales en el cual podemos ensayar cualquier hora, cualquier día de la semana y en el que tenemos un punto de encuentro de músicos. Tenemos un bar donde terminamos de ensayar y nos encontramos todos y compartimos opiniones sobre la música. Creo que es el espacio perfecto para cualquier grupo para poder ensayar. De hecho, yo a veces he traído amigos de la península y les he enseñado el Grammy y me han dicho, ostras, ¿esto qué es, tío? Esto no lo había visto en mi vida. Un espacio así, tan grande, con tantos locales, con un bar con el que podemos charlar, podemos intercambiar opiniones. La escena en Mallorca de la música es brutal, perfecta, es tan grande como cualquier parte del mundo. Aquí hay bandas muy grandes. Yo puedo hablar de las bandas que a mí me gustan, que son las bandas de metal, y te puedo decir que hay una calidad enorme, con discos, con giras, que salen para arriba, salen para abajo. En el otro ámbito más, en el indie, también hay unas muy buenas bandas, en todo el ámbito. ¿Qué aporta el Grammy? El Grammy nos aporta una sala grande. Tú te subes encima del escenario del Grammy y te lo crees, porque esas luces, ese sonido, ese espacio, una de las mejores salas con sonido. Luego tenemos también la sala de la cafetería, que es más pequeñita, pero también es como más familiar, también para hacer conciertos. Yo, de hecho, con mis bandas he tocado muchas veces en el Grammy y siempre tengo un 10 para ellos. Hemos evolucionado en muchas cosas. Hemos evolucionado personalmente, nosotros personalmente hemos crecido y vemos las cosas de otra manera, ¿no? Componemos de otra manera, tenemos más paciencia, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes no teníamos paciencia, podíamos tener discusiones, podíamos tener, entre las bandas siempre había las rendecillas. Ahora somos más mayores, ahora nos entendemos perfectamente, ahora hablamos. Esa es la evolución personal. La evolución musical, pues lo dicho, hay tantos estilos que posiblemente yo no me considero así, yo me considero, sigo siendo old school death metal, pero puede ser, como habíamos hablado antes en el Echoes of Despair, que sí que tuve un poco de influencias, algunas melódicas de algunos sitios, pero bueno, la evolución es lo que he dicho antes, la fusión de muchos estilos. En mi caso no lo es. Sigo teniendo las mismas influencias, sigo escuchando death metal de los 90, sigo escuchando heavy metal de los 80 y sigo escuchando thrash de los 90. La música de ahora no es mala, es muy buena, pero a mí realmente hace años que no me dice mucha cosa. Ya sé, hay gente que tacha, vaya hombre, el viejo, que no quiere escuchar música moderna. No es así.
No es así. La música moderna no es otra cosa que una copia de la música antigua y simplemente con mejor sonido, ya está. Entonces hay mucha gente joven que escucha los grupos de ahora, pero si indaga en el pasado, veréis que las bandas de ahora lo único que hacen es copiar a las bandas antiguas, simplemente. Pero con la evolución y la fusión de otras cosas. La cosa está un poco fuera. Vale, antes era mucho más, estaba más en auge. Hay muchas bandas de death metal en España, muchísimas, y la verdad es que todas muy buenas. Lo que pasa es que aquí en España no se apoya mucho el death metal. Cuando digo no se apoya mucho el death metal, no me refiero a los fans, me refiero a las promotoras, a los grandes festivales. Los grupos de death metal somos underground, nos tenemos que buscar la vida, tenemos que buscar en los conciertos y de vez en cuando, casi nunca, piensa en nosotros. Hay algunos festivales que se dedican exclusivamente al death metal, pero es todo muy underground, muy underground. Festivales como Rock Imperium, festivales de esos no cuentan con ninguna banda de death metal. Cuentan con algunas banditas de thrash metal, pero así. O sea, todavía en España estamos en un nivel muy underground. En cambio, en Europa sí que está en auge. En Europa puedes ir a tocar y va mucha gente a verte, ¿sabes? Va mucha gente a verte, porque hay mucho death metal. No sé si la población se ha envejecido y prefiere el reggaetón que el death metal. Empezó en Inglaterra y en los países nórdicos como Suecia, pero Inglaterra y países nórdicos, y después América tuvo una parte muy bestia, la de San Francisco. Después de Metallica empezaron a salir bandas y de ahí ya fue bajando, y España es la última. España e Italia son los dos países que siempre han tenido siempre estamos en el underground. Un chaval con 15 años con el backing black de AC/DC y no llegaban los discos heavy, llegaban muy pocos, ¿sabes? Y todo tenías que buscártelo así de esa manera. Y ahora llega todo. Pero yo creo que ha sido eso. La dictadura, yo creo que nos retrasó un poquito el país. Y en Italia igual. Y si te das cuenta, pues así. Mi recomendación para los grupos jóvenes que están empezando es paciencia y consistencia. No os canséis. Es difícil, pero si tenéis ilusión, seguid sacando temas, trabajad, ir a un local, estar trabajando, ser disciplinado. Es muy importante la disciplina en tener un grupo. Un grupo, si realmente quieres que salga adelante, no se trata de, me voy a tocar a pasármelo bien, no. Tienes que ser disciplinado. Si tú eres disciplinado, lo único que harás es seguir hacia adelante. Sacar una canción, insistir, sacar otra y luchar por tu banda. O sea, si realmente amas la música como la amo yo. Quiero terminar dando un saludo pues a todo el mundo que nos apoya. Me gustaría que escucharais el disco nuevo, que es brutal, que apoyéis la escena local, eso también es muy importante, que apoyemos espacios como el Gremi, que son muy importantes para poder estar todos juntos y hacer música, y también pues de alguna manera pues intercambiar ideas y todas esas cosas. También a toda la gente que se quiera acercar a nuestros conciertos en esta segunda parte de la gira, tanto en octubre, noviembre, diciembre, los que queréis venir también por Europa, si estáis de vacaciones por ellos, os queréis acercar. Y nada, un fuerte saludo a todos. Soy Vicente Payá y aquí me tenéis para algún consejo, lo que queráis.